Bueno, déjeme enlazarme en estos momentos con Benjamin Norton, quien es editor asistente o asistente de editor de The Grayson News, productor de The Murdered Rebels, y gracias a Benjamín por acompañarnos para hablar de cómo ven en el extranjero esto que significa una carta abierta de la derecha acá en México contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien presuntamente estaría amenazando la libertad de expresión. Benjamín Norton, muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches a ustedes. Bueno, entendiendo que en Estados Unidos hay medios de comunicación muy a la derecha y muy a la izquierda, me llama mucho la atención que puedas ayudarnos, Benjamín, a entender cómo ven ustedes en el extranjero estos esfuerzos de la derecha para acusar al presidente progresista. En Estados Unidos le han llamado un presidente de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, de ir contra los derechos fundamentales de los ciudadanos en México. ¿Cómo lo ven ustedes en el extranjero? Sí, pues al principio tengo que decir que dijiste que hay muchos medios de la izquierda. Pues la verdad es que en Estados Unidos, como en México, la gran mayoría de los medios son de la derecha y pertenecen a la gente súper rica, la gente de la clase capitalista, que son los dueños de las grandes empresas. Entonces siempre están en contra de los políticos progresistas y es por eso también que hay mucha propaganda mediática en los medios norteamericanos contra como políticos como Bernie Sanders, políticos mexicanos como Andrés Manuel y los otros líderes progresistas de Latinoamérica. Siempre hay mucha propaganda contra ellos. Entonces, ahora con esta propaganda de esta carta abierta es una locura porque ahora sabemos que por lo menos una de estas personas que supuestamente firmó esta carta abierta, Patricia Stillman, está muerta. Murió murió en 2004. Entonces hay fantasmas que están firmando estas cartas abiertas contra López Obrador. Entonces es obvio que es pura propaganda y yo como estadounidense, yo estoy muy acostumbrado a este tipo de propaganda, porque todos los días siempre hay propaganda en los medios corporativos, porque la verdad es que para los medios corporativos, lo que para ellos lo más importante es ganar dinero, ganar dinero. Y ellos entienden que si la izquierda tiene el poder, las grandes empresas y los grandes capitalistas no van a ganar más dinero. Entonces, prefieren publicar mentiras así para atacar a la izquierda y a los líderes democráticamente elegidos como López Obrador. A ellos no les importa que él fue elegido democráticamente. Benjamín Norton, en Estados Unidos sí ven a López Obrador como un peligro para la Unión Americana, sí hay esfuerzos para desestabilizar al gobierno de México elegido democráticamente. ¿Cómo lo entiendes tú? Sí, pues hay una diferencia entre lo que pienso yo y lo que piensa el pueblo estadounidense y lo que piensan los líderes políticos y los élites, ¿no? Las élites. Porque la diferencia es que las grandes empresas que pertenecen a estos oligarcas capitalistas con miles de millones de dólares, para ellos dicen que López Obrador es una supuesta amenaza porque él es progresista, es nacionalista, no es un títere de Estados Unidos como el presidente Peña Nieto. Hay, lamentablemente hay una historia de líderes en Latinoamérica que son de patria, que solo hablan de las grandes empresas, de los negocios, pero no hacen nada para luchar contra la pobreza y la corrupción, porque son líderes muy corruptos. La diferencia es que Andrés Manuel
es progresista, es nacionalista. Entonces, para él, lo más importante es su propio pueblo, no los negocios, no el como mercado libre. Entonces, para la gente, para el pueblo estadounidense, nosotros creemos que López Obrador es un modelo y yo quiero un líder como López Obrador en Estados Unidos. Pues teníamos el ejemplo de Bernie Sanders, pero la verdad es que no ganó. La verdad es que ahora su campaña no existe. Entonces, es un buen ejemplo ahí en México, pero la verdad es que en los medios corporativos hay mucha propaganda contra López Obrador y ellos dicen, pues son mentiras, pero dicen que él es una amenaza y él es como el Trump mexicano. Eso es una locura, diciendo que él es el Trump mexicano, es ridículo, ridículo. Y lo dices tú, Benjamín Norton, desde Estados Unidos. Hay muchos de la derecha, de los conservadores en México, que han buscado equiparar a López Obrador contra Donald Trump. En ese sentido, yo te pregunto, ¿qué le conviene a las relaciones binacionales entre México y Estados Unidos? ¿La reelección de Donald Trump, la elección de Joe Biden, entendiendo que López Obrador ha demostrado pues apertura para negociar con quien sea? Sí, es una buena pregunta y la respuesta es un poco compleja porque la verdad es que cuando estamos hablando de la política exterior, no hay muchas diferencias entre ambos candidatos. La verdad es que por décadas, toda la historia moderna de Estados Unidos, no han sido muchas diferencias entre los republicanos y los demócratas. Entonces, los dos están a favor de la guerra, están a favor del imperialismo, la injerencia en los asuntos internos de otros países. Entonces, sí, con Trump hay una contradicción porque él siempre dice que yo estoy en contra de estas guerras extranjeras, pero él mató a un líder muy destacado de Irán. Él impuso un bloqueo criminal asesino contra Venezuela. Él en el año pasado, él hizo un golpe fascista, un golpe de Estado contra el gobierno elegido de Evo Morales, el presidente de Bolivia. Entonces, pero sí hay una contradicción ahí, pero la verdad es que con Barack Obama, él hizo muchos crímenes en Latinoamérica. Con Barack Obama, él hizo un golpe contra el presidente progresista y nacionalista de Honduras, Manuel Zelaya, en 2009. Y Obama impuso sanciones contra Venezuela, sanciones contra otros países. Entonces, Biden tiene las mismas políticas de Obama y de hecho pueden ser peores porque Obama hizo muchas guerras, pero Obama era como el del centro del Partido Demócrata. La verdad es que Joe Biden es de la derecha del Partido Demócrata. Por toda su carrera política ha sido muy derechista, completamente neoliberal y pro guerra, a favor de la guerra. Entonces, por ejemplo, Joe Biden votó a favor de la guerra contra Irak. Joe Biden colaboraba con el Partido Republicano y con la administración de George Bush para apoyar esa guerra. Claro. Entonces, no creo, la verdad es que lamentablemente no creo que haya muchas diferencias entre estos candidatos y creo que lamentablemente si Trump gana o si Biden gana, creo que el Departamento de Estado y la CIA van a tratar de desestabilizar el gobierno de Andrés Manuel y creo que van a tratar de derrocarlo, pero no creo que puedan porque él es muy popular. Benjamín Norton, ¿qué te parece si nos ponemos de acuerdo para que regreses a Sin Censura y hablemos del tema del nuevo cónsul de Estados Unidos en Ciudad Juárez y lo que salga de las noticias más importantes en el transcurso de la próxima semana? Nos encantaría que nos puedas acompañar desde Estados Unidos, si así se puede con tu agenda. Sí, 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 me gustaría. Y tengo que decir que
es un tema interesante y tenemos que tener cuidado. Los mexicanos deben ver que ese nuevo cónsul general, él trabajó en Venezuela antes y Colombia, y vemos lo que está pasando en Venezuela con un intento de golpe de Estado contra el gobierno elegido de Venezuela. Entonces, creo que lamentablemente la historia de Estados Unidos en Latinoamérica es una historia de crímenes, de injerencia, de golpes y guerras contra el pueblo, pero lo más importante es que López Obrador, y no solo él, sino el movimiento progresista de Morena, tiene el apoyo de la mayoría de la población. Entonces, eso es lo más importante al fin y al cabo. Benjamín Norton, editor asistente de TheGrayZone.com, periodista. Te agradezco mucho que nos acompañes y si te parece, pues nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Sí, sí, sería un gusto. Gracias por la invitación. Te mando un abrazo, Ben. Muchas gracias por acompañarnos. Ben Norton, Benjamín Norton, hablando con nosotros sin censura.